En el neoconstitucionalismo colombiano se destaca notablemente su modelo axiológico constitucional, puesto que tanto en el contenido de la Carta Superior de 1991 como en la interpretación judicial pierde total trascendencia el iuspositivismo contenido en el texto superior de 1886 y desaparecen casi totalmente las fronteras entre moral, política y derecho. Ello por la incorporación en el texto constitucional de múltiples principios como los de igualdad, solidaridad, pluralismo, libertad, justicia y especialmente el de dignidad humana, con un amplio catálogo de normas dogmáticas en las cuales se defienden los derechos del individuo frente a los entes públicos y privados y una serie de derechos fundamentales que incluso no requieren para su expresión de desarrollo legislativo, a lo cual se suma en el neoconstitucionalismo colombiano que en virtud de tratados internacionales, del precepto contenido en el artículo 94 superior y de una interpretación sistemática de la Constitución por parte de los jueces y con el apoyo de técnicas y principios como el de ponderación, el principio de proporcionalidad, el principio pro persona y el de irradiación extensiva, se validan como derechos fundamentales aquellos que inicialmente no tienen esa categoría o incluso derechos sociales, culturales o económicos o de diversa índole cuando se afectan individualmente o colectivamente o en virtud del interés público. Y en este neoconstitucionalismo además aparece la Constitución con una fuerza vinculante y de primacía y además de carácter invasivo desde donde hasta las normas con carácter de ley hasta el manual de convivencia de un condominio privado están sujetos a su fuerza. Además aparece en el neoconstitucionalismo colombiano destacándose también un nuevo concepto de democracia, donde ya las decisiones no solo se atienen a la conveniencia de las mayorías, sino también a la defensa de los derechos de las minorías. Ahora bien, en cuanto a la relevancia para la comprensión de políticas públicas, el neoconstitucionalismo colombiano es absolutamente relevante, no solo porque el poder judicial se convierte en poder político y el juez se convierte en un actor principalísimo de las políticas públicas, y hoy en virtud de que no solo en el texto de la Constitución aparecen una serie de derechos sociales, económicos, políticos y culturales y derechos fundamentales, sino porque además en las sentencias y en muchas sentencias estructurales los jueces actúan como verdaderos productores de políticas públicas, indicando la entidad a cargo de la política pública, analizando y definiendo la problemática que da lugar a ella, indicando la acción o tarea a desarrollar por los entes públicos y privados que deben desarrollarla, e incluso en acciones de evaluación, como sucede en las audiencias de seguimiento, en las cuales las autoridades públicas deben hacer rendición de cuentas. Pero además aparecen una serie de mandatos judiciales donde a través de una serie de derechos fundamentales o de otros derechos que no tienen dicho carácter y con unas cláusulas de realización progresiva, se tienen sentencias en las cuales aparecen facetas prestacionales con políticas públicas que deben de satisfacer esas necesidades en el Estado de Derecho. Y tal como lo manifiesta el exmagistrado Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional, el juez constitucional en Colombia, en el neoconstitucionalismo, se ha convertido en un verdadero gestor de políticas públicas. Y no solo porque a veces se tengan deficiencias de carácter administrativo o financiero o de recursos en el gobierno, sino porque además a veces hay falta de definición de prioridades o de voluntad de los actores. Y en tal caso el juez constitucional aparece como el gestor de dichas políticas a través de sentencias y a través de órdenes que son obligatorias para todos los demás órganos del poder público. Es así como del orden constitucional y el fallo de los jueces han nacido políticas públicas en ese nuevo neoconstitucionalismo colombiano en los sectores de educación, de protección a la niñez, de derechos fundamentales de diversos sectores e incluso de protección a las poblaciones en abandono.